Señor Padre Santo, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Estamos gustosos de aprender cada día, Señor, cada semana, con las experiencias de la obra misionera, de estos siervos, Señor, que usted ha puesto en cada punto, Señor, cada lugar que necesita conocer más sobre usted, sobre su evangelio. Estoy segura que como iglesia local vamos a aprender mucho, Señor, porque usted es el que habla a través de sus obreros. Le pido que nos ayude a tener un corazón abierto, a poder aprender, Señor, y también le pido, Señor, que acelere los pasos de aquellos que puedan estar en camino o que más adelante tal vez puedan ver la entrevista grabada, Señor, para que podamos aprender cada día más. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, antes de iniciar con la presentación del misionero, quiero recordarles que al igual que la semana pasada, ustedes van a poder hacer preguntas. Ya les han dado los papelitos, entonces si al final de la entrevista desean aportar con alguna pregunta hacia el misionero, pueden levantar la mano, que el ujier se va a acercar para poder recibir su consulta. Bien, hoy recibimos al pastor misionero John Galarza, quien es misionero en el distrito de Sausa, de la provincia de Jauja, ubicada en el departamento de Junín, zona de la selva peruana. El siervo está a cargo de esta obra desde hace 8 años, donde actualmente asisten 55 niños de 6 a 13 años, 25 jóvenes y adolescentes y 6 hermanos adultos. Hoy, a través de su testimonio y experiencias, esperamos aprender más sobre el amor de Cristo para con el mundo a través de las misiones. Bienvenido, misionero John Galarza, es un placer tenerlo aquí el día de hoy. ¿Qué tal? Bueno, quisiéramos empezar con una breve presentación de su persona, tal vez que nos cuente su edad, un poco sobre su familia, ¿no? Y en general sobre usted. Sí, buenas noches, hermanos. Es una alegría estar acá. Como dijo ya la hermana, mi nombre es John Galarza y bueno, no es en la selva donde queda Jauja, aunque tiene ceja de selva, es la Sierra Central. Tengo 43 años. Soy soltero, tengo muchos hijos espirituales, pero ni un biológico todavía. Y eso es lo que puedo decirles en esos momentos sobre esa parte de las preguntas. Muchas gracias. Entonces, gracias por la aclaración también. Cierra, genial, porque creo que así también podemos aprender un poco sobre las costumbres y esta experiencia misionera en las diferentes zonas de nuestro país. ¿Nos puede contar un poquito sobre cómo recibió a Cristo, a qué edad, cómo fue esta experiencia de recibir al Señor como su Salvador? Recibí a Cristo a la edad de 19 años, un jueves 24 de enero de 1999, en una iglesia bien pequeña. Antes de eso, yo me fui a vivir solo. Mis padres y mis hermanos estaban viviendo, no muy lejos de donde que yo estaba, pero me fui a vivir solo y yo tenía desde niño, sentía una soledad pasaban los años y crecían. ¿Por qué? Porque desde niño yo veía, por ejemplo, que no era elegido para ningún juego, ¿no? No podía jugarlos, evidentemente, porque desde 5 años tuve polio y todo eso. Cuando llego a la adolescencia y me voy a vivir solo con la excusa de que la escuela quedaba más cerca del lugar donde que ahora estaba, comienzo a juntarme con malos amigos, ¿no? Llegué a tener una vida bien desordenada estando ya en quinto de secundaria. Y una noche, me acuerdo, estaba esperando que sean las 10 de la noche para poderme juntar con esos amigos. Y como decíamos en ese tiempo, creo que hasta ahora se sigue diciendo, me fui a la iglesia a hacer hora hasta que llegue las 10 de la noche. Anteriormente había escuchado muchas veces el Evangelio, había leído la Biblia, tenía ese Nuevo Testamento que alguna vez todos lo hemos tenido, lo tenemos de los Gedeones. Había leído, había escuchado bastante de Dios, pero no tenía esa convicción aún de creer mucho en eso. Y aquella noche cuando voy a esta pequeña iglesia, lo único que recuerdo la fecha, recuerdo el momento, pero lo que recuerdo es que voy adelante del altar y pido al pastor y le digo que deseo entregar mi vida a Cristo.
No puedo entender bien qué es lo que sucedió, pero estoy bien seguro que fue Dios mismo que hizo la obra en ese momento, porque yo no tenía ninguna intención de entregar mi vida a Cristo, sino simplemente estaba esperando que pase el momento para poderme encontrar con unos amigos. Y esa fue la forma que recibí a Cristo en aquel tiempo. Pastor, disculpe, usted comentaba también que tenía su familia, todo ello. Actualmente sus padres, sus hermanos, ¿también han seguido este camino hacia Dios? ¿Nos puede comentar un poco? Sí, fui el primero dentro de mi familia. Posteriormente el que entregó su vida a Cristo fue mi padre, luego mi madre, algunos de mis hermanos y también mis tíos que vivían en Jauja. Fui el primero dentro de la familia. Cuando comencé, en ese tiempo estaba viviendo en Puente Piedra y comenzaba a ir a Jauja a visitarles. Mis primos me fastidiaban, me decían, tú no pareces de nuestra familia, me decías, porque no tomas, no haces esto, y todo aquello me decían. Pero gracias a la obra que Dios hizo en mí, esos primos que me decían que no parecía de su familia, el día de hoy son parte de mi familia, no solamente sanguínea, sino de la familia en Cristo. Y mis padres y algunos de mis hermanos también. Qué hermoso ver cómo las promesas del Señor se cumplen, ¿no? Que por seguirlo, de cierta manera Él también trabaja en nuestras familias, en nuestras vidas en general. Usted nos comentaba un poco que tenía algunas malas amistades antes de recibir a Dios. ¿Nos podemos profundizar un poco en cómo era su vida antes de ser un hijo de Dios, antes de tomar esta gran decisión de seguirlo? Sí, como les decía, yo sentía bastante soledad y trataba de llenarlo de alguna manera. Les contaba a los adolescentes el día de ayer que una de las cosas, por ejemplo, que comencé a hacer para que las personas estén a mi lado era hacerles la tarea, en los trabajos en grupo. Yo les hacía todo eso porque sentía la necesidad de estar rodeado de personas. En quinto de secundaria, cuando conozco a unos amigos de ahí del barrio, cuando empecé a vivir solo, empecé a tomar con ellos. Difícilmente yo cuento mi testimonio, ni siquiera creo el pastor Isaquiel, que me conoce de muchos años, lo sabe muy bien. Pero estando en quinto de secundaria, yo llegué a tomar por 3 meses seguidos. Salía del colegio, tomaba, esperaba que me pasaba, y al colegio así lo pasé por 3 meses. Y una de esas noches, como les digo, esperando para ir a tomar con esos amigos, fue que recibí a Cristo. Y lo que Dios hizo en esa parte, en esa área de mi vida, yo lo puedo decir que fue un milagro. Recibí a Cristo y nunca más volví a sentir esa soledad profunda. Me he sentido solo algunas veces, como cualquiera de nosotros, pero no esa soledad profunda de creerme menos o nada delante de los demás. Y es que Cristo llena nuestras vidas, ¿no? Es la principal batería para nosotros. Y ahora sí quisiera pasar un poquito al momento en el que usted se da cuenta de este llamado misionero. ¿Nos puede contar un poco ese momento? Sí, posteriormente, meses después de mi conversión, comencé a congregar en la Iglesia Bautista de Puente Piedra y asistí a un campamento. Yo ya tenía ese deseo de las misiones por lo que había visto que Dios había hecho en mi vida. Y en aquel campamento, después de escuchar los mensajes, escuchar las prédicas, testimonios, conocer a algunos amigos, fue donde sentí el llamado de Dios. Sentí el llamado hacia las misiones, sentí el llamado de predicar el evangelio en lugares donde había necesidad. Y fue básicamente ahí en el campamento donde que sentí ese llamado por parte de Dios. Queridos hermanos, para continuar nada más les quisiera recordar que pueden ir ya escribiendo sus preguntas para que los sugieres las vayan recogiendo. Y ahora quisiera también que nos cuente un poquito, usted recibió este llamado en el campamento, después de ello, ¿qué paso siguió? Tal vez prepararse, ir buscando, orar. ¿Cómo fue el siguiente paso que dio luego de darse cuenta de este importante llamado que tenía?
Claro, al volver del campamento, hablé con, por ejemplo, con el pastor Isaquel y otros hermanos de la iglesia, y lo que hice después de ello fue estudiar en el seminario, prepararme. Sabía que era necesario poderme preparar para poder cumplir este llamado. Ese es un punto bien importante. Creo que a veces en el primer amor creemos que lo podemos hacer todo, pero sí es muy importante profundizar en las escrituras. En este sentido, ¿qué consejo tal vez le puede dar a las personas que puedan estar en la posición de un joven John Galarza que ha decidido ser misionero, para que realmente den ese paso de empezar a estudiar, ¿no? A prepararse ya para las misiones, para el futuro? Bueno, el consejo que yo puedo darle a todos ellos, a todos los jóvenes, los hermanos que desean ir a misiones, que tienen ese llamado, es lo primero, orar, orar, pedir consejo de sus pastores, de las personas que tienen mayor conocimiento, y después de eso el poderse preparar. Es muy importante el estar preparados. Dice la Biblia que tenemos que presentarnos como obreros que no tengan de qué avergonzarse y que tracen bien la palabra de verdad. Como les decía alguno en las mañanas, quizás hay muchos lugares donde ya han escuchado el nombre de Cristo, pero lamentablemente están escuchando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y si nosotros nos preparamos, si nosotros sabemos la verdad de la Biblia, podremos llevar al Cristo de las Escrituras la obra que puede hacer en nuestras vidas, pero para ello es necesario estar bien preparados, y eso sería el consejo de que los jóvenes, los que desean, estén preparándose en todo momento. Por ejemplo, yo no sabía cómo trabajar con niños, y Dios envió a la iglesia niños y adolescentes, y lo que tuve que hacer es buscar cursos, maneras de saber cómo poder enseñarles y cómo tratar con los niños. Nunca es tarde para poder aprender, y nunca lo sabemos todo, así que siempre hay que estar en un constante aprendizaje. Y tener esa confianza en Dios, ¿no? Que Él siempre va a trabajar en nosotros y va a desarrollar esos dones y talentos que tal vez al inicio estamos temerosos de poder descubrir. Por favor, pastor, cuéntenos un poco sobre cómo inició la obra en Jauja, ¿verdad? En Sausa. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo fue el inicio de esta experiencia misionera en este lugar? A medida que pasaba el tiempo del llamado que había sentido a Dios, también comencé a tener una lucha dentro de mí, donde creí que yo no estaba capacitado para eso. Tanto físicamente veía que era un impedimento el poder ir a ciertos lugares, el poder estar llegando a algunas zonas donde que era bien difícil. Y a medida que pasaba el tiempo yo creía que no lo podía lograr. Aparte que tenía mucho miedo a hablar en público, tenía muchos nervios. Y llega un momento donde que estoy en eso y me enfermo, comienzo a sentir algunos malestares por la humedad de Lima, y Jauja es bien conocido porque ahí se curaban con el clima nada más. Y comencé a ir a Jauja, iba y volvía, me pasaron esos malestares, el asma, y entonces ya decidí quedarme por un tiempo más allá. Comencé a congregar en la iglesia bautista de ahí de Jauja, y yo esa duda, ese sentimiento de que no estaba capacitado ni podía hacerlo, creció y se enraizó en mí, y dije: yo solamente voy a congregar en la iglesia, nada más. La iglesia dijo que iba a abrir una misión en el distrito de Sausa, y yo dije: voy a ir ahí, es una excelente oportunidad para no hacer nada, porque van a recién comenzar y solamente iré a congregar y no va a haber ningún trabajo acá. Comencé a ir y congregaba, y pasó el tiempo, y el hermano que estuvo a cargo de la obra tuvo que salir de ahí y la obra iba a cerrarse. El llamado de Dios fue más fuerte que cualquiera de mis dudas. El llamado de Dios fue más fuerte que cualquiera de los impedimentos que había visto en mí. Estuve unos días en esa lucha de no saber qué hacer. Literalmente hablaba con Dios diciéndole: no quiero hacerlo,
y sentía que Dios me decía, tienes que hacerlo. Recuerdo que un sábado estaba parado, pasaban las motos para que me puedan llevar a aquel lugar. Yo ponía cualquier excusa para decía, si pasa la moto roja no voy, si pasa una moto azul no voy. Hacía de todo, decía eso. Pero no pude resistir el llamado que Dios lo había hecho hace tiempo, y Dios acomodó todo de una manera que al final terminó poniéndome donde que Él quería. Y fue ahí donde que me hice cargo de la obra, comencé a trabajar con niños, algo que nunca pensé hacerlo. Comenzamos a trabajar con adolescentes y de esa manera fue que se inició la obra en Sausa. Algo bien interesante que, descubrí cuando el pastor me compartió la información es que en la iglesia donde usted trabaja hay una gran cantidad de niños y adolescentes. ¿Cómo es esa dinámica de tener una congregación que básicamente está cultivando una nueva generación para Cristo, ¿no? Cuando empezamos con niños, a un inicio yo pensé, como prácticamente habíamos crecido, pensábamos que los niños no eran frutos, ¿no? Decía, no hay adultos, no hay frutos dentro de la iglesia. Pero Dios me hizo comprender, como dice la hermana, que estábamos sembrando la palabra y más que eso, estábamos formando discípulos a una nueva generación. Los padres en Sausa son muy reacios al poder dejar sus costumbres. Tienen bastantes fiestas ahí. Varios de ellos han recibido a Cristo. Cuando se les invitan a la iglesia van, pero no quieren dejar sus costumbres. Sin embargo, a pesar de que ellos saben que a sus hijos se les está quitando todo eso, se les está enseñando la palabra de Dios, ellos siguen enviando a sus hijos. Y estamos viendo, por ejemplo, ahora de los niños que asistían de 5, 6 o 7 años, esos niños han crecido y son jóvenes y adolescentes. Ellos son los que están comenzando a tomar el liderazgo, ellos son los que están comenzando a ser de gran ayuda para mí, y veo que nada de lo que hagamos, Dios tiene unos planes que a veces no lo entendemos al principio, pero vemos, por ejemplo, algo muy gratificante que veo es que dentro de los adultos que tenemos son jóvenes que comenzaron a ir a la iglesia y han roto con todas esas tradiciones dentro de su familia. Pero ellos empezaron de jóvenes o de niños o de adolescentes, y hoy dentro de esa familia se ha roto toda esa costumbre de más allá de tal vez adorar ídolos, que al final los lleva al alcoholismo. Prácticamente todas esas fiestas es una excusa para que puedan los niños iniciarse en esto. En Junín, en Jauja, lamentablemente las estadísticas dicen que un niño comienza a tomar alcohol a partir de los 8 años. Es bien triste saber eso, pero todo debido a estas fiestas patronales donde los llevan de chiquitos, los disfrazan, los hacen bailar y ven como común el poder tomar eso. Pero gracias a que Dios hizo todo esto es que vemos que estos niños están pudiendo romper todo esto, estas tradiciones con la palabra de Dios. Pastor, y justamente hablando sobre estas tradiciones muy comunes en como parte de la idiosincrasia del lugar en donde usted se encuentra, ¿qué otros desafíos y necesidades usted ha encontrado en Sausa que de cierta manera han puesto en prueba, ¿no? La obra, ¿no? Y cómo usted, con el apoyo de Cristo, ha podido superarlo? Básicamente nosotros el desafío más grande que hemos tenido ha sido siempre el tener un lugar donde estar. Nosotros hemos llevado la obra en patios, en el parque de la misma comunidad. Algo que les cuento, el año pasado cuando comenzamos a tener ya en enero de nuevo la apertura en sí de la iglesia después de la pandemia, porque anteriormente nos prestaban un local, pero cuando empezó la pandemia nos dijeron que ya no podíamos tener ningún tipo de reuniones. Nos prestaron un patio así totalmente sin techo, sin nada, un patio literalmente, y nos reuníamos ahí en las tardes, los sábados. Lo que me di cuenta al terminar del año es que siempre había llovido antes
o después de las reuniones. Cuando estuvimos con los niños al terminar el año, hermano, dicen, nunca ha llovido cuando estábamos haciendo las lecciones. Y me puse a pensar, y Dios nos había ayudado ante ese gran desafío, ante esa gran dificultad que habíamos tenido en cuanto al local. Posteriormente, este año, logramos encontrar un local que alquilamos en junio. Nos ha quedado chico. El local era grande, empezamos con 20, 25 niños, hoy día están cerca de 55. Ayer cuando llamé a los chicos me dijeron que habían ido 61 niños y habían ido otra cantidad en la tarde, más noche ya de adolescentes. Pero Dios nos ayudó a superar todos esos desafíos que se presentaron en Sausa. Como les decía, el más grande fue el del local, el de tener un lugar donde reunirnos. Qué hermoso, gloria al Señor por todo esto, ¿no? Que cada día podemos ver sus maravillas. Pastor, en la mañana usted también nos comentaba que en enero empezó a tener un problema de salud y que justamente ahí vio cómo esta generación que se había formado en la iglesia empezó a apoyarlo, ¿no? De una manera que tal vez anteriormente no habían hecho y que de cierta manera Dios pues permitió todo esto, ¿no? Pero más allá de eso, quisiera también que usted nos cuente cómo hace para mantenerse espiritualmente fuerte y conectado a Dios mientras sirve y al mismo tiempo pues tiene que lidiar con todas estas otras batallas. Hago lo que todo cristiano debe hacer. Tengo mi tiempo para estar con Dios, hablo con Dios constantemente, estudio su palabra. Y hago algo más que aprendí, es el vivir en comunidad con los chicos, con los adolescentes. Tratamos en lo máximo, por lo menos una vez al mes, tener un tiempo de comunidad en lo cual juntos estudiamos la palabra de una manera distinta que de las reuniones, pero esto nos ayuda bastante a fortalecernos. Personalmente a mí me fortalece bastante ver el crecimiento de ellos, me ayuda bastante ver cómo Dios está obrando en la vida de ellos y me fortalece. Literalmente, si siento algún malestar, estar en ese momento de comunidad, estar en ese momento de comunión con ellos y con Dios, es lo que me ayuda a mantenerme fuerte. Hay un versículo o pasaje de la Biblia que para usted es especial, que ese versículo que usted lee y dice, me llena del Señor. Sí, tengo dos versículos de la Biblia. Uno que durante mucho tiempo yo lo tuve como algo que constantemente me gustaba leerlo, meditarlo. Y es el versículo que está en Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo desde siempre me ha gustado y me ha acompañado durante toda esta travesía. El saber que todo, absolutamente en este caso, lo tomo como mi vida, es para Dios y que la gloria solamente pertenece a Él. Y un versículo que lo he conocido aún desde antes de ser cristiano, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue un versículo que en este año me ayudó bastante porque lo sentí real. Lo sabía de memoria, lo había meditado muchas veces, pero cuando estuve en una necesidad donde que yo ya no podía controlar de ninguna manera, escapaba de mis manos, fue cuando este versículo se hizo real en mi vida. Y esos son los dos versículos que me acompañan a diario. Ahora, pastor, un poquito dirigiéndonos a la congregación, no solamente a Pro, sino a todos los que más adelante puedan ver esta entrevista que está siendo grabada. ¿Qué consejo o qué palabras usted le daría a las iglesias locales, a la congregación sobre el apoyo que ofrecemos a las misiones? Como les decía en la mañana, el llamado para hacer misiones es para todos. El llamado para poder llevar la palabra de Dios es para todos. Muchos
Iremos a distintos lugares, pero todos podemos apoyar misiones. No puede haber un cristiano nacido de nuevo, no puede haber un cristiano real que no ame misiones. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios, y si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, queremos que se salven de la condenación. Entonces, si nosotros somos cristianos, los que nos oyen son cristianos, tienen que amar misiones y tienen que vivir misiones. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera que no se olviden que ya vamos a iniciar con las preguntas del público, así que tal vez los que tengan alguna pueden levantar la mano para que los sugieres procedan a recogerlas. Por último, pastor, me gustaría que usted describa en una sola frase lo que significa Dios en su vida. En estos momentos puedo decirle con plena certeza que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Eso es lo que puedo decirles. Muchas gracias, pastor. No sé si ya tenemos las preguntas del público. ¿Sí? Bien, por ahí justo nos están, creo, acercando una. Y no sé si quiera aprovechar este momento para dar algo, un mensaje o algunas palabras que tal vez no se haya podido hasta ahora. Yo quiero decirles algo bien corto, que si yo con todas mis limitaciones pude reconocer que el llamado de Dios para las misiones se puede hacer, yo creo que todos lo pueden hacer. Si yo lo pude hacer, hermanos, todos los que estamos aquí podemos involucrarnos en las misiones. No hay nada imposible para Dios. Para mí era imposible cuando veía todas mis limitaciones. Para mí era imposible, yo me sentía descartado, pero Dios no dice eso. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, justamente eso, ¿no? Y en la Biblia mismo lo dice, ¿no? Que debemos, Dios es paciente para con nosotros y que no quiere que nadie perezca, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento, en 2 de Pedro 3:9. Y también nos dice en 1 de Timoteo 2:6 que Él se dio a sí mismo para el rescate de todos. Entonces no hay que olvidarlo, ¿no? No es para algunos, para otros, que yo ya soy cristiano, sino justamente es esta gran comisión que Dios nos ha mandado a predicarle a absolutamente todo el mundo, porque Él quiere que todos lleguemos a arrepentimiento y que todos tengamos la oportunidad de ser hijos suyos, ¿no? Salvos. Y realmente le agradezco mucho, pastor, por todo el trabajo que realiza. Es hermoso, es muy gratificante ver cómo Dios trabaja en la vida de algunos hombres y de absolutamente todos para sacrificar tal vez nuestro yo personal, nuestras aspiraciones tal vez profesionales, etcétera, para entregarnos a Cristo, ¿no? Y ser una herramienta para que Él llegue a otros. Y en este momento creo que ya tenemos las preguntas del público, entonces vamos a empezar. Hoy hay bastantes. Bien, ¿cuál es la experiencia más bonita que ha tenido durante su vida misionera? El ver que los niños y adolescentes comenzaron a poner en práctica todo lo que habían aprendido durante años. Fue lo más gratificante que he sentido durante todo este tiempo, ver que pequeñitos que había conocido, que llegado un tiempo me decían: hermano, no hay que parar con la obra, nosotros vamos a seguir haciéndolo y nosotros te vamos a ayudar. Eso fue lo más gratificante. Y yo creo que cuando una persona ve que aquellos que ha formado, ve que se está haciendo la realidad, que estás formando discípulos quienes continuarán lo que de repente más adelante no podrás hacer, pero ya sabes que hay alguien que continuará eso. Es lo más gratificante que he podido sentir. Justo estaba como que agrupando las preguntas, porque son muchas. Ahora tenemos aquí otra. Después de recibir a Cristo, ¿cuánto tiempo le tomó decirle a sus amigos y familiares? Esa misma noche me reúno con mis amigos que me estaban esperando y les dije: recibí a Cristo. Esa misma noche, al siguiente día, fui y pedí perdón a mis padres por todo lo que había hecho, porque ellos ya se habían enterado.
semanas antes mi madre llorando me dijo, es cierto lo que estás haciendo tú y tú. Has visto el destino de muchos de tus tíos y otros de tus primos, cómo se han sumergido en el alcohol y han terminado así. Pero esa misma noche hablé con mis amigos, les conté lo que Dios había hecho en mí. Les dije, no necesito nada de esto. Ellos no creyeron, me dijeron, mañana vas a estar con nosotros. Pero después muchos de ellos llegaron también a Cristo por lo que Dios había hecho en mi vida. Y al siguiente día hablé con mis padres. Y gracias a eso también fue que ellos se acercaron a Dios. Aquí nos dicen, ¿hay algo fundamental o necesario para hacer o iniciar una misión? Bueno, el ser enviado por la iglesia, aparte de el estar seguro del llamado de Dios y de saber que Dios nos ha llamado para poder predicar el Evangelio. Vemos a lo largo de la Biblia que Dios es un Dios que envía y utiliza a la iglesia para ser enviados. Acá hay una pregunta bien interesante que justo acaba de llegar. ¿Cómo diferenciar una intensa corazonada de un genuino llamado, pese a las constantes autodescalificaciones? Para mí fue difícil. Para mí Dios mismo me mostró todo esto. Dios encaminó todo esto porque pensé de lo más bueno del llamado, pensando, diciendo sí es de Dios, hasta decir que era solo mi emoción, hasta decir que yo mismo me descalificaba. Pero Dios utiliza la manera en que tú te vas a dar cuenta de que tu llamado es genuino. Dios me encaminó, Él mismo me agarró de acá y me puso en la misión y me dijo, no dudes, yo te he llamado. Y yo creo que en la vida de cada uno Dios va a obrar y te va a hacer ver con certeza de que Él te quiere utilizar y Él te ha llamado. Y aquí también tenemos unas 3 preguntas en una. Según su cosmovisión, cosmovisión de Dios, ¿cómo ve el compromiso de la iglesia hoy en día con la obra misionera? ¿Recomendaría a un joven que haga obra misionera y por qué? Y por acá también nos dicen, ¿qué estrategia utilizó para ganar a los hermanos y niños que hoy hay en su congregación? Tal vez puede empezar respondiendo las 2 primeras y luego la última. Lamentablemente, yo he visto dentro de Jauja que las misiones están muy abandonadas. He visto que el trabajo con misiones, a mí me enviaron y casi no supimos más de nuestra iglesia, solo cuando nosotros íbamos a buscarlo. He visto que el trabajo misionero está muy abandonado, pero también he visto que Dios encamina hacia lugares, en este caso, por ejemplo, yo nunca pensé estar acá, pero Dios vio la necesidad que nosotros tenemos y de alguna manera Dios pudo encaminar todo eso para que, por ejemplo, esta iglesia pueda apoyar misiones allá en Jauja. Lo que no sucedió estando ahí cerca, Dios lo encaminó para que desde aquí puedan apoyar. Recomendaría que un joven entre a misiones, sí, porque las misiones son de Dios. Y si Dios nos envía, Dios busca la manera de poder sustentar eso, la manera de poder encaminar eso, aunque nosotros lo veamos imposible, ¿no? El año pasado, cuando hablaba con el pastor y con Eduardo y me preguntan, ¿por qué no buscas ayuda y algo así? Le digo, tantas veces me han dicho que no, que prefiero no decir nada a nadie por el temor de que nuevamente digan que no. Pero así como hay sectores que no apoyan misiones, hay sectores que están muy conscientes que esta es una área dentro del Evangelio que se debe apoyar. Y en cuanto a las estrategias, hermanos, esto me lo han preguntado muchas veces, incluso dentro de las iglesias de Jauja, varias veces me han llamado y me dicen, quiero que nos enseñes cómo has hecho para que lleguen niños, tantos niños y tantos jóvenes. La verdad, hermanos, no sé. Yo, como les decía, los niños para mí era algo difícil de trabajar. Yo no sabía cómo trabajar con ellos. No he usado una estrategia como tal. Dios ha hecho todo eso. No puedo decirles como tal, yo hago esto para que lleguen, no sé. Ahora, por ejemplo, los niños están llegando, ni siquiera los invitamos porque no tenemos campo.
no tenemos campo y no invitamos ni a más niños ni a los adolescentes porque ya no podemos. Y yo estoy en un salón que es un poquito menos de largo de esto y como no tenemos micros ni nada, tengo que gritar para enseñarles. Y por eso hay veces dijimos ya no hay que invitar más porque no vamos a poder trabajar bien, pero siguen llegando y siguen llegando. No he tenido una estrategia como tal, pero Dios sí lo ha tenido. Él sabe cómo lo ha hecho. Gracias, pastor. Creo que ya con esto estamos también respondiendo un poco sobre las batallas, ¿no?, que usted ha lidiado en la iglesia y cómo ha respondido a ellas con el apoyo de Cristo, que son básicamente todas estas preguntas, pero muchas gracias, hermanos. Y pasamos a esta de acá que dice, ¿cómo usted si usted, es una consulta, si usted en algún momento ha sentido que Dios lo ha reprendido de alguna forma o tal vez lo ha podido ver, ¿no?, en la congregación, hacia algún hermano, no lo sé? Podría quizás ver cuando a inicios de este año sufro este malestar físico. Dios, quizás fue una reprensión de Dios en que yo trataba de hacerlo todo. Por un momento creí que si yo no estaba, esto no funcionaría. Llegué a pensar eso. Pero creo que Dios utilizó eso para hacerme ver que la obra es de Él. Y así como tiene personas que están encargadas, también hay personas que Él levanta. Dios me hizo ver a través de este momento que aunque somos importantes, no somos indispensables. Entonces yo también tomé ese momento como reprensión, al decir, no debí pensar que yo era indispensable para que esto siga, sino que aún los niños, los adolescentes y jóvenes podían continuar con esto porque ellos ya habían aprendido. Ese fue el momento donde que yo sentí que Dios me había de cierta manera zamaqueado un poco y decirme, mira, las cosas no son siempre como tú piensas. Y justamente uno de los hermanos que tal vez no pudo acompañarnos en el culto de la mañana consultaba sobre este malestar físico al que usted se refirió hace un rato en la entrevista. No sé si puede comentarlo un poco, más que todo para los hermanos que tal vez no saben a qué nos referimos. Claro, yo desde niño, como les dije, yo he sufrido polio a los 5 años. Precisamente yo nací en Jauja y fue por esa razón la que vinimos acá en Lima con toda mi familia. Pero aparte de esto, este año comencé a sufrir un malestar donde que comencé a sentir un pequeño dolor en el tobillo. Y pensé que me había doblado y no me había dado cuenta, pero este malestar comenzó a crecer a diario, hasta el punto donde que no podía ni mover un poco el pie porque tenía un dolor bien fuerte. Y me saqué unas placas y me dijeron que estaba normal dentro de lo que yo tenía la polio, que no había tenido la secuela de polio, que no había nada que causara ese dolor. Después me sacaron otras placas donde que vieron que unas vértebras, discos, estaban prácticamente pegadas, me dijeron, y que eso estaba haciendo presión a unos nervios, lo que me causaba todo este malestar y todo ese dolor que me impedía poder caminar y movilizarme. Y estuve con en cama cerca de 3 meses y solamente podía ir a las reuniones unos momentos en que me tomaba los calmantes y solamente en esos momentos les acompañaba media hora, algo así, a los adolescentes y a los jóvenes que se habían hecho cargo de la obra. Y eso fue el malestar que tuve. Gracias, pastor, por la aclaración. Y bueno, la última pregunta, ya para cerrar. Aquí un hermanito quiere saber la fecha de su cumpleaños. Parece que ahí están preparando un presente, un regalo. Bueno, mi cumpleaños es el 6 de marzo. Esa es la fecha de mi cumpleaños, el 6 de marzo. Listo, ya saben, hermanos, por favor, empiecen a ahorrar ya desde ahorita.
Bien, vamos a cerrar entonces esta entrevista. Muchas gracias, pastor, por estar aquí el día de hoy. Creo que todos hemos aprendido mucho y de cierta manera, como bien lo mencionó en la mañana, una frase que se me quedó muy grabada de su prédica fue que las misiones son el amor de Cristo para con nosotros, ¿no? Entonces, tengámoslo presente, hermanos, de la manera en la que podamos, orando, apoyando económicamente, yendo nosotros mismos a la misión. Siempre tratemos de ayudar, porque al final este es el gran mandamiento que Cristo nos dejó antes de irse, ¿no? Nuevamente, y cuando Él regrese nos va a pedir a todos cuentas, ¿no? Sobre cómo apoyamos en esto. Y bueno, nada, espero que se hayan podido conectar con las misiones. Recuerden que la próxima semana vamos a tener al pastor Leonel Cabrera, que también va a tener aquí una entrevista. Y por último ya le damos pase al pastor para que pueda cerrar esta noche. Muchas gracias, hermano John.